respecto a las columnas largas, bueno, las columnas cortas, perdón, con momento en los dos sentidos. Repasamos de nuevo, porque ya lo habíamos hecho, repasamos de nuevo el último ejemplo que habla justamente de este caso, ¿no? De las columnas cortas. Entonces, vimos ya el caso de columnas cortas con flexión o momento flexionante en un solo sentido, y el caso de columnas cortas con carga, evidentemente, y también momento en los dos sentidos, que fue lo último que vimos. Ahora vamos a ver el tema que sigue, que es obligado, columnas esbeltas. ¿Qué pasa con lo que conocemos como columnas esbeltas? Recuerden que la diferencia entre las dos, entre lo que le llamamos columnas cortas, entre comillas, porque el término no es muy aceptado, digamos, estructuralmente, por lo que implica, ¿no? Pero bueno, es una forma de identificarlas, ¿no? Cuando decimos columna corta, recuerden que nos estamos refiriendo a que es una columna que no tiene una esbeltez grande. Más bien su esbeltez es pequeña, independientemente de la longitud que tenga. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa ahora con las columnas esbeltas, que también les podremos llamar como columnas largas? Bueno, pues son columnas que se deforman por la esbeltez que tienen, justamente, a diferencia de las otras, que no hay una deformación excesiva, y por lo tanto eso no provoca que los momentos se amplifiquen. En el caso de las columnas esbeltas sucede este fenómeno, que la columna se deforma por su esbeltez, y al deformarse los momentos que están actuando en ella se amplifican, porque la carga pues sufre un desplazamiento, o sea, ya no está aplicada en el eje de la columna, sino que la columna al deformarse tiene un desplazamiento, y ese desplazamiento provoca una excentricidad mayor de la carga. Al provocar una excentricidad mayor, pues se provoca un aumento en el momento flexional. Entonces, a ese efecto de ese momento adicional que aparece cuando se deforma la columna, se le llama efecto P delta, en donde P es la carga, delta es el desplazamiento. Y así se conoce como el efecto P delta. Entonces, cuando tenemos una columna de este tipo, como lo vemos aquí en los diagramas, una columna que tiene carga y que tiene momentos, esa carga, cuando está en curvatura simple, esto es cuando se deforma en curvatura simple, entendemos como curvatura simple que la columna se deforma, se pandea solamente hacia un lado. Entonces, pues tenemos esta amplificación, decíamos, de momento, aparece la deformación, aparece el desplazamiento del eje de la columna, y entonces la carga deja de estar aplicada en el eje. Esto provoca un momento flexional, una excentricidad, y por lo tanto un momento flexionante adicional que se suma a los momentos, o al momento que ya está actuando. Y aparece entonces un momento mayor, que está aquí identificado como M subíndice C, para el cual obviamente tendríamos que diseñar la columna, porque al aparecer el fenómeno, bueno, la columna tiene que ser capaz de soportar justamente esa amplificación de momento. Bueno, y lo otro que puede pasar con la columna al deformarse es que se deforme en curvatura doble. Esto es, que tenga un pandeo lateral en una parte hacia un lado, y en otra, en la parte superior, por ejemplo, hacia un lado, y en la parte inferior hacia el otro. Esto le llamamos justamente una deformación en curvatura doble. ¿Qué pasa con los efectos? Bueno, pues de todos modos provoca una amplificación. Hay un desplazamiento del eje de la columna, y por lo tanto se provoca una amplificación en los dos momentos. Bueno, en estas expresiones, en estos dibujos que ven ahí, aparece carga P, aparece M1, M2, que son la carga y los momentos. M1 es el menor de los momentos en los extremos, M2 es el mayor de los momentos en los extremos, y M subíndice C es el momento más grande que actúa sobre la columna, ya considerando el efecto P delta, ¿no? O sea, el momento que producen las deformaciones. ¿Cómo podemos determinar el efecto P delta? O sea, ¿cómo podemos determinar cuánto se aumentan esos momentos? Bueno, esto lo podemos hacer desde el análisis del elemento. Desde que estamos haciendo el análisis estructural de la estructura, podemos determinar ese efecto, y a esto le llamamos un análisis de segundo orden. Esto es, primero analizamos la estructura con las cargas que tiene, las características que tiene, y eso vemos que hay desplazamientos, ¿no? Que hay deformaciones.
Y entonces, tomando en cuenta esas deformaciones, volvemos a hacer un análisis que tome en cuenta esas deformaciones o la lectura de esas deformaciones, y entonces podemos leer o tomar la lectura de los nuevos elementos mecánicos que se producen. Existen métodos simplificados para considerar el efecto P delta en las columnas. Columnas en que puede despreciarse los efectos de esbeltez, porque las hay. O sea, si la columna, como parte de una estructura, cumple con ciertos requisitos, podemos considerar que no hay efecto P delta. O sea que la deformación está contenida, digamos, ¿no? Y entonces, cuando diseñamos la columna, no tomamos en cuenta eso. Los efectos de esbeltez, entonces, o sea, esos efectos P delta, pueden despreciarse en columnas que tengan extremos restringidos lateralmente, cuando la relación H' y el radio de giro de la sección transversal en la dirección considerada sea menor que esta cantidad que está aquí. 34 menos 12 veces el cociente de los momentos, momento menor entre momento mayor, en los extremos de la columna. Entonces, si esta relación H' entre radio de giro es menor que esta cantidad, entonces los efectos se pueden despreciar, siempre y cuando la columna esté restringida con los extremos, ¿no?, lateralmente. Este criterio también es aplicable a columnas con extremos no restringidos de estructuras sujetas solo a carga vertical, en las que no se produzcan desplazamientos laterales apreciables. ¿Qué tipo de estructura sería esa? Bueno, una estructura en donde no consideremos cargas laterales como cargas accidentales de viento o de sismo, cosa que pues, es difícil, una estructura que no esté sujeta a esas cargas laterales, pero bueno, sí pueden existir. En zonas en donde no consideramos o el sismo o el viento no pinta como carga accidental muy fuerte, bueno, pues puede ser. El cociente de los momentos, momento menor y momento mayor en los extremos, va a ser positivo cuando la columna se flexiona en curvatura simple y va a ser negativo cuando es curvatura doble. Esto es curvatura simple y esto es curvatura doble. Bueno, si en los momentos menores y mayores en los extremos M1 y M2 son iguales, obviamente el cociente va a ser igual a 1. Entonces, en columnas con extremos no restringidos lateralmente, ya que no tienen restricción para deformación lateral, de estructuras sujetas a carga vertical solamente, cuando esto origina desplazamientos laterales apreciables, los efectos de esbeltez no pueden despreciarse. O sea, si hay desplazamiento, no podemos despreciar. En resumen, eso es lo que dice este párrafo. Esto que estoy leyendo aquí, que está aquí en sus notas, es lo que nos dice las normas. Todo esto que estoy leyendo, que está escrito aquí, todos estos párrafos, es una especie de resumen de las normas técnicas complementarias, lo que nos indica respecto a este caso, ¿no?, de las columnas esbeltas. Bueno, en columnas con extremos no restringidos lateralmente, que forman parte de una estructura sujeta a cargas verticales y laterales, los efectos debidos a las deformaciones causadas por las cargas laterales pueden despreciarse cuando el desplazamiento de entrepiso, aquí la palabra está cortada, pero dice entrepiso, dividido entre la diferencia de elevaciones correspondiente, no sea mayor que 0.080 veces la relación entre la fuerza cortante de entrepiso y la suma de las cargas muertas y vivas especificadas, multiplicadas por el factor de carga correspondiente y acumuladas desde el extremo superior del edificio, de la estructura, hasta el entrepiso considerado, o sea, donde estén las columnas que estamos revisando. Bueno, todo este párrafo, pues lo podemos resumir en estos dibujitos que están aquí, en esta expresión. Entonces, para columnas con extremos restringidos lateralmente, o sea, marcos contraventeados, ¿cuándo consideramos una columna con extremos restringidos? Cuando tenga diagonales, cuando haya contraventeos. Esos contraventeos es lo que nos da los extremos restringidos. A eso es a lo que se refieren las normas con extremos restringidos de columnas. Que tengan diagonales o no necesariamente diagonales, pueden tener muros también. Muros que restrinjan el desplazamiento. Entonces, eso es a lo que le llamamos extremos restringidos.
Entonces, para columnas con extremos restringidos lateralmente, marcos contraventeados, se desprecia el efecto P delta, se desprecia el aumento de los momentos, si H' entre R es menor a esta cantidad. No se desprecia si las columnas tienen extremos no restringidos, o sea, una estructura como esta que está aquí dibujada, donde no hay diagonales o contraventeos. Entonces, esta estructura pues, se va a desplazar lateralmente, y entonces ahí no podemos despreciar el efecto P delta. En elementos con extremos no contraventeados, como estos, lateralmente, los efectos de esbeltez no podrán despreciarse. Se admitirá evaluar los efectos de esbeltez mediante el método de amplificación de momentos. Se supondrá que la columna tiene sus extremos restringidos cuando estos extremos no se desplacen uno respecto al del otro de manera apreciable. El desplazamiento puede ser despreciable por la presencia de contravientos o muros de cortante con rigidez lateral elevada. Lo que les decía hace un momento. Pueden ser contravientos o diagonales, o pueden ser muros de cortante. Y con eso ya la estructura está restringida lateralmente. Y decíamos, las no restringidas lateralmente, no les podemos despreciar el efecto P delta y tenemos que calcular la amplificación. Bueno, en un primer caso, puede suponerse que no hay desplazamientos laterales considerables si la columna forma parte de un entrepiso donde la rigidez lateral de contraventeos, muros y otros elementos que den restricción lateral no sea menor que el 85% de la rigidez del entrepiso. Esto es la rigidez de todos los elementos del entrepiso. En un segundo caso, puede considerarse que no hay desplazamientos laterales considerables si se cumple lo siguiente. Que se cumpla esta expresión. ¿Qué aparece en esa expresión? Bueno, Q es un factor de comportamiento sísmico, que es mayor su valor entre más dúctil sea la estructura. B subíndice B es igual a C subíndice S por W, que es C subíndice SW, es el coeficiente sísmico por el peso total de la estructura. Omega, ¿qué es? Bueno, puede valer 2, puede valer 3 o puede valer 4. 4 solo en marcos dúctiles. Depende de qué tipo de estructura sea, le vamos a dar el valor, nos lo indican las normas, un valor de 2, un valor de 3, o un valor de 4, pero solo cuando los marcos son dúctiles. B o V es la fuerza cortante de entrepiso, delta es el desplazamiento del entrepiso producido por el cortante, W subíndice U es la suma de cargas de diseño, H es la altura entre ejes de entrepiso, H mayúscula es la altura libre de un elemento, la flexocompresión, o sea, de las columnas, y H' es la longitud efectiva. La longitud efectiva es igual a K por H. ¿Se acuerdan el valor de K? Que tiene que ver con los tipos de apoyos en los extremos. Cuando H' entre R sea mayor a 100, deberá efectuarse un análisis de segundo orden. O sea, esto es, debemos de considerar el análisis de los efectos de desplazamiento. Bueno. Momentos de diseño. Los elementos sujetos a flexocompresión, o sea, las columnas, en los que no pueden despreciarse los efectos de esbeltez, las tenemos que diseñar o dimensionar para la carga axial de diseño, o sea, la carga última, obtenida de un análisis elástico de primer orden, este es un análisis estructural, y debemos de considerar un momento amplificado, M sub índice C, obtenido de forma aproximada. ¿Qué forma aproximada es? Bueno, hay un método de amplificación de momentos. Esta es la forma aproximada. Inciso A. ¿En qué consiste este método de amplificación de momentos? Inciso A. Columnas con extremos restringidos lateralmente. El momento amplificado, o sea, el momento subíndice C, va a ser igual a un factor, la F es un factor de amplificación, multiplicando el valor del momento. ¿Cuánto vale o cuánto podría valer ese factor de amplificación? Bueno, pues lo vamos a calcular con esta expresión, donde intervienen estos valores. C subíndice M es un coeficiente de flexión, que lo vamos a calcular con esta expresión, 0.6 más 0.4 del cociente de momentos en los extremos, y que debe ser mayor o igual a 0.4, no puede ser menos. Este coeficiente de amplificación que tenemos acá a la izquierda, pues para que sea amplificación, tiene que valer más de 1, ¿no?
Si no vale más de 1, quiere decir que no hay amplificación. Porque lo estemos revisando, porque sospechamos, o bueno, porque las columnas que estamos revisando pueden tener esa amplificación P delta. Si al calcular, puede pasar que al calcular este factor nos dé menor a 1, nos puede dar 0.99, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiere decir que no amplifica. Entonces, quiere decir que el efecto P delta es muy pequeño y pues no hay necesidad de tomarlo en cuenta. Pero, si es mayor a 1, pues entonces va a amplificar. O sea, si vale 1.1, por ejemplo, pues está amplificando un 10%, ¿no? El momento. Recuerden que este factor está multiplicando al momento. Bueno, entonces decíamos, ¿qué interviene en la expresión? Un coeficiente de flexión, C subíndice M. Interviene P subíndice U, que es la carga última, que está aplicada en la columna. Y interviene P subíndice C, que P subíndice C es este valor de acá. ¿A qué se parece? Bueno, pues es la carga crítica de Euler, ¿no? Se parece a la expresión, está calculada con la expresión que es como la carga crítica de Euler. E por I es el módulo de elasticidad del material, en este caso el concreto, por el momento de inercia, multiplicado por 0.40 y dividido entre 1 más mu. Más adelante vamos a ver cuánto tiene que valer esta constante mu. Bueno, entonces, esto que está interviniendo aquí es para columnas con extremos restringidos lateralmente. O sea, así vamos a calcular el momento amplificado. Un factor de amplificación por el momento que estamos amplificando, que sería el mayor de los dos, ¿no? Por eso es M2, porque es el momento mayor aplicado en los extremos. Y para este momento M subíndice C es para el que diseñaríamos la columna. Esto es para el caso de columnas con extremos restringidos lateralmente. Inciso B, columnas con extremos no restringidos. Bueno, pues el momento va a ser igual, el momento 1, el momento menor que esté aplicado ahí, va a ser igual al momento 1, subíndice B, más el factor de amplificación por el momento 1, subíndice S. Y luego, momento 2, va a ser igual al momento 2, subíndice B, más el factor de amplificación por el momento 2, subíndice S. ¿Qué es cada cosa? Aquí lo estamos indicando. Esto es de acuerdo a lo que nos dicen las normas técnicas complementarias. Vamos a ver más adelante a qué se refiere. Y el factor de amplificación, bueno, pues lo vamos a calcular de esta manera. Otra vez, tiene que ser mayor a 1. Si no es mayor a 1, quiere decir que no hay amplificación. Simplemente no amplificamos. Bueno. No sé si, antes de pasar al ejemplo, no sé si tengan alguna duda. Yo sé que ahorita estoy hablando muy rápido. Bueno, ustedes tienen aquí las notas para que las lean con más detenimiento y las estudien con un poquito más de detenimiento. Pero creo que lo importante aquí es que me digan si se entiende. O sea, lo principal que hay que entender es el efecto, ¿no? A lo que nos referimos que sucede en las columnas esbeltas o largas. Este efecto de amplificación debido a la deformación que pueden tener las columnas por el hecho de ser esbeltas, justamente. Entonces, nosotros tenemos que diseñarlas considerando esa amplificación de los momentos flexionantes por el efecto de esbeltez, que le llamamos también este efecto, el efecto P delta. Entonces, es lo que hay que entender primero, ¿no? Y después, bueno, pues nos explica en las normas cómo calcular o cómo considerar ese efecto P delta. Nos dicen que lo podemos despreciar si se cumple esto y el marco está contraventeado, porque los marcos o las columnas de marcos contraventeados pues no se pueden desplazar. Su efecto de esbeltez o de deformación se disminuye mucho. Entonces nos dicen que lo podemos despreciar si se cumple esto, y no se desprecia si las columnas pues no tienen ningún contraventeo. Luego, bueno, nos dicen entonces en las normas cómo podemos, un método simplificado de cómo considerar ese efecto P delta, y que es el método de amplificación de momentos, en donde calculamos un factor de amplificación que lo que hace es multiplicar al momento o a los momentos que están actuando en la columna. Para columnas que están restringidas lateralmente y para columnas que no están
restringidas lateralmente. ¿Cuánto valen esos valores de momentos amplificados? Y cuando ya tengamos esos valores de momentos amplificados, pues entonces la columna la diseñamos como diseñamos la columna del ejemplo anterior, o sea, la columna corta, entre comillas. La diseñamos para esos nuevos valores de momentos, y si la columna la diseñamos para esos nuevos valores de momentos amplificados, bueno, pues cuando la columna esté trabajando y se deforme, los momentos se amplifican, pero nosotros ya la diseñamos para esos valores de amplificación y entonces la columna resiste. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta o duda. No, yo creo ya que con el ejemplo pues pueden surgir algunas dudas tal vez, pero por el momento no. Inge, Sí, dime. de los marcos, con los contraventeos, en sí, aunque sea solamente uno, entonces, aunque tenga solamente uno, no cumple, ¿verdad? No, no cumple. Ah, Tendrían que estar todas las columnas, o bueno, estratégicamente colocados los contraventeos. Cuando se consideran contraventeos en las estructuras, depende mucho de cómo sea la forma de la estructura, o sea, de la geometría que tenga el edificio en general, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, no estamos poniendo la planta del edificio. Pero si, por ejemplo, este marco que están viendo aquí que está contraventeado, bueno, las columnas que están contraventeadas directamente, pues no se van a deformar, no se van a desplazar. El marco en lo general, a lo mejor sí se alcanza a desplazar, porque si se fijan, pues no todas las crujías están contraventeadas, ¿sí? Entonces, por eso nos restringen aquí esto de si se desprecia el efecto, si se cumple esto, ¿no? Depende de cómo estén distribuidos esos contraventeos. Hacer esto, recuerden que hay, bueno, no recuerden, es que todavía no lo ven. Van a verlo más adelante. La configuración, sobre todo el tema de configuración sísmica de edificios. Cuando lleven su materia de ingeniería sísmica en el 10º semestre, van a ver lo que conviene y no conviene cuando se trata de evitar los desplazamientos en las estructuras, dependiendo de las formas de las plantas de las estructuras. Esto es algo que nosotros estudiamos, que ustedes lo van a ver, repito, en el 10º semestre, y que tiene mucho que ver justamente con esto, con los desplazamientos. ¿Cómo se va a desplazar la estructura cuando la movemos, ¿no? Cuando está sujeta a esas cargas laterales? Recuerden que el sismo en una estructura, finalmente nosotros lo modelamos como si fueran cargas laterales, ¿no? Porque la masa de los entrepisos del edificio, al moverse, bueno, pues genera una fuerza. Entonces es como si alguien lo estuviera empujando lateralmente con una carga al edificio, y por eso se desplazan, por eso se mueve. Entonces, cuando esto sucede, dependiendo de la forma de las plantas de los edificios y de la altura, obviamente, entonces podemos determinar en dónde conviene, en los análisis, en dónde conviene poner esos contraventeos o esas restricciones para el movimiento lateral, que como acabo de leer y acaban de ver ustedes, pueden ser estas diagonales cuando físicamente se pueden colocar, o se pueden poner muros, ¿no? Muros de cortante, se les llama así, que pues, no son otra cosa más que muros rigidizantes. Que a la vez, bueno, en las estructuras, algunos de esos muros pues son muros que nos sirven para separar, delimitar los espacios. Por eso es tan importante que cuando se diseña una estructura o cuando se va a remodelar una estructura, un edificio y demás, es tan importante analizar y ver si los muros que tiene el edificio nada más son muros divisorios o forman parte de la estructura. Porque a veces vemos edificios en donde toda la estructura del edificio está hecha con columnas y traves y losas, y entonces decimos, ok, pues entonces le podemos quitar todos los muros, porque la estructura son las columnas, las traves y las losas. Entonces los muros los podemos tirar y los podemos sustituir por cristales, ¿no? Por ejemplo. Sí podríamos hacer eso si esos muros no están considerados en la estructura. Pero si sí están considerados,
Entonces tendríamos que ver cuáles están considerados y esos no los podríamos tocar porque entonces estaríamos modificando el comportamiento de un edificio. Y a esto me refiero cuando llegamos y remodelamos, ¿no?, un edificio. Cuando lo construimos desde nuevo, bueno, pues nosotros en el análisis y en el diseño del edificio determinamos en dónde iban a ir esos muros, si es que decidimos por muros, o si ponemos estas diagonales, bueno, pues en dónde las vamos a poner. Y quien llegue a tratar de modificar el edificio, pues se tiene que dar cuenta de cuáles sí puede quitar, cuáles sí son divisorios nada más y cuáles no. Generalmente los debemos de identificar con una cosa muy simple. Los muros divisorios en una estructura no deben de tocar los elementos estructurales. Esto es, un muro divisorio en un marco como este, que aquí hubiera un muro, no debe de estar tocando ni las traves de arriba, ni la trave, ni las columnas de los lados. La de abajo obviamente sí, porque está apoyado sobre ella, ¿no? Pero las columnas de los lados, el muro no debe de tocarlas. Debe haber una junta constructiva, ¿no?, entre la columna y el muro, aquí y aquí, entre la columna y el muro, y entre la trave y el muro, en la parte superior. Entonces, si hay un espacio, una junta constructiva entre ellos, cuando esta estructura se mueva o se deforme, el muro no alcanza a tocar las columnas, por lo tanto no interviene, ¿no?, en la rigidez de la estructura. Si vemos, cuando llegamos a un edificio y lo queremos remodelar o hacerle cambios, y vemos que esos muros están así separados, que tiene una junta constructiva, que generalmente esas juntas se rellenan para que no quede la rendija, pues se rellenan con materiales compresibles, ¿no?, espuma de poliuretano, espuma de poliestireno, o simplemente la rendija se tapa con una capa de aluminio o con algo, ¿no?, que se vea estético, que no se note, etc. Entonces, si vemos que tiene esa junta, pues ahí nos damos cuenta de que ese muro es divisorio nada más, que no forma parte de la estructura. Otra forma de darnos cuenta que es un muro divisorio, bueno, pues es de qué está hecho el muro. Si está hecho de panel, por ejemplo, de panel W, o si está hecho de un tabique muy, muy ligero, hueco, es un muro capuchino a lo mejor, o sea, muy delgadito. En fin, entonces con eso nos damos cuenta que es un muro divisorio, ¿no?, que no forma parte de la estructura y lo podemos quitar. Pero cuando el muro está acoplado, ¿no?, a los elementos estructurales, a las columnas y a las traves, bueno, pues entonces es un muro que seguramente se tomó en cuenta en la rigidez del edificio. Y entonces ese muro no lo podemos quitar. Lo podríamos sustituir a lo mejor con una diagonal, pero para eso, bueno, pues tenemos que hacer un análisis, ¿no?, de una revisión de todo el análisis del comportamiento de la estructura. Y si está ahí es porque se necesitaba, ¿no?, en el análisis. Ahora, les decía, la posición depende de la planta de la estructura, porque si no colocamos esos elementos rigidizantes para los movimientos laterales en una estructura en los lugares adecuados, podemos ocasionar que la planta de todo el edificio, que en todo el edificio se produzca torsión al momento de un sismo, por ejemplo. No nada más que no se desplace hacia un lado hacia otro, sino que se desplace y además como que gire. Entonces, porque si lo hacemos más rígido de un lado, menos del otro, pero no colocamos las rigideces, los elementos rigidizantes en los lugares adecuados, el edificio se puede torcer, no puede tener torsión en la planta. Y eso es malísimo para un edificio, que le provoca precisamente esfuerzos a los elementos para los que a lo mejor no están diseñados. Bueno, eso lo van a ver, repito, en sus clases de ingeniería sísmica en 10º semestre, un tema que se llama configuración sísmica de edificios, que las recomendaciones que hay para las plantas, las formas de las plantas de los edificios, qué conviene, qué no conviene, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con esto de la rigidez lateral. ¿De acuerdo? Gracias, sí. Bueno, entonces, si no hay alguna pregunta o tienen alguna más. ¿Alguna duda que les surja? Digo, mientras sea de estructuras, de concreto, no importa que no sea del tema que estamos viendo. Si esto les recordó algo o quieren comentar algo, pues es el momento de compartirlo. Tiene una pregunta.
Por ahí he escuchado que existen los ingenieros calculistas y los ingenieros estructuristas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? No, son lo mismo. Es lo mismo. Un ingeniero calculista o estructurista pues es lo mismo. El calculista pues hace cálculos estructurales, ¿no? Es lo mismo. Es simplemente pues es un área de la ingeniería, ¿no? Tú te puedes volver estructurista, o alguien de tus compañeros se puede volver especialista en hidráulica, alguien se puede volver especialista en vías terrestres, o especialista en topografía, o alguien se puede volver especialista en ambiental, ¿no? De hecho, una manera de volverse especialista en algo pues es estudiar un posgrado, ¿no? Una maestría. Digo, no es la única. Alguien se puede volver especialista simplemente estudiando mucho y aprendiendo por su cuenta mucho y trabajando y teniendo experiencia por su cuenta mucho, ¿no? Y te vuelves especialista. Pero digamos que la manera rápida de volverte especialista pues es estudiando un posgrado, ¿no? Y bueno, y tú puedes ser especialista en varias cosas, no necesariamente en una, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta original, es lo mismo. Un ingeniero calculista o estructurista es lo mismo. Claro que tú puedes ser, por ejemplo, ingeniero calculista en hidráulica, ¿no? En hidráulica pues también se hacen cálculos, o en otra área, ¿no? Lo que quieras. Mecánica de suelos, o X, ¿no? Pero creo que el nombre correcto en realidad sería estructurista. O ingeniero estructural también se les dice. ¿Qué más? Ingeniero, yo tengo una duda sobre las normas. Usted ¿Sí? dijo que estas se van actualizando. Entonces, mi duda es, dónde podemos consultar qué normas necesitamos y de dónde las conseguimos? Porque normalmente yo cuando busco una norma en internet me aparecen versiones anteriores o me aparecen muchas normas por ejemplo, normas técnicas de la construcción, me aparecen varias. No sé si son versiones diferentes o de fechas diferentes. Entonces no sé si hay una página oficial de la cual se pueden obtener las normas o una página fiable donde se puedan obtener las normas. Sí, mira, primero, para empezar, depende a cuáles normas y de cuál reglamento te quieras acercar, ¿no? Ya lo hemos comentado en otras clases. Acuérdense que los estados de la República, hablando de México, del país, los diferentes estados de la República pueden tener reglamentos de construcción diferentes, ¿no? O sea, Michoacán puede tener su reglamento de construcción, Oaxaca puede tener el suyo, Guerrero el suyo, la Ciudad de México el suyo, y así todos los demás estados. Y entonces cada reglamento pues tiene sus normas, y esas son las que son vigentes en ese estado, ¿no? Recuerden que ya lo hemos comentado, las normas en los reglamentos y los reglamentos como tales se convierten en un documento legal en cuanto lo autorizan los ayuntamientos o los gobiernos de los estados, y lo publican en el diario oficial, o en el periódico oficial del estado. Entonces se vuelve un documento legal y por lo tanto hay que cumplirlo. Entonces, repito, depende de cuáles normas busques. Si quieres buscar porque quieres apegarte a las del estado, bueno, tienes que buscar el reglamento del estado de Michoacán, el reglamento de construcciones, y ver cuáles normas tiene. Si estás en otro estado del país, bueno, pues el del estado del país. Hay estados que no tienen reglamentos. Hay varios en el país que no tienen reglamento de construcción. Entonces, ¿qué hacen en esos casos? Bueno, pues se apegan a reglamentos de uso general en todo el país. Uno de ellos pues, es el de la Ciudad de México, que es siempre el más actualizado. Pues ya sabemos todos por qué, por la cuestión sísmica, y porque además allí están concentrados, en la Ciudad de México, pues, está concentrado el Instituto de Ingeniería del UNAM, está concentrado el Colegio Nacional de Ingenieros Civiles, está concentrada en la Ciudad de México la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, allá está concentrado también la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Entonces, bueno, por eso ellos están como más actualizados, digamos, ¿no? Y entonces, cuando en el resto de la República no tienes normas en las cuales que apegarte, bueno, pues
tomamos las de la Ciudad de México, que sabemos que son las mejores o las más actualizadas por lo menos, ¿no? Claro, tomando en cuenta las diferencias que puede haber, sobre todo en cuestiones de sísmica, por ejemplo, ¿no? Porque pues tú no puedes diseñar un edificio sísmicamente tomando las normas de la Ciudad de México si estás en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Porque pues, en Chihuahua a lo mejor ni siquiera una zona sísmica importante tiene. Entonces, pues tampoco vas a diseñar un edificio considerando que puede temblar como puede temblar en la Ciudad de México, porque saldría carísimo el edificio y nunca va a temblar ahí, o muy probablemente nunca va a temblar, o por lo menos no con una intensidad igual, ¿no? Entonces, sí puedes tomar algunas cosas y otras no. Entonces, es criterio de quien esté diseñando, siempre y cuando cumplas. Si hay un reglamento, pues tienes que cumplir con el reglamento. Si no lo hay, bueno, pues diseñas con tu criterio y nadie te puede exigir otra cosa porque no hay reglamento. No sé si me explico. Cuando hay reglamento, sí, porque es un documento legal y te pueden decir, a ver, usted no cumplió el reglamento y el edificio se dañó. Entonces, por lo tanto, pues te levantan una demanda y te hacen pagar, ¿no? Pero si no hay reglamento, pues no te pueden exigir eso. Ahora, tu pregunta, ¿dónde encontrar las normas? Primero, pues definir cuáles, ¿no? Quieres buscar. Y lo mejor siempre es acercarse, como dices, porque si nada más le pones en internet normas técnicas complementarias, por ejemplo, pues sí te pueden salir la versión del 2004, del 2007, del 2012, del 2018, y ya hay una nueva del 2020, ¿no? Entonces, obviamente, pues siempre la última va a ser la vigente. Pero la manera en que te salga siempre la última, pues es buscarlo a través de una de las asociaciones. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, por ejemplo, te metes a su página y ahí está publicada las últimas normas, porque ellos intervienen para realizarlas. Si te metes a la página del gobierno de la Ciudad de México, ahí también están publicadas en su diario, ¿no? En su diario periódico oficial, digamos, y tienen publicadas las últimas. Si te metes a la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, también ellos intervienen y entonces ellos también publican las últimas normas. Si hablamos hablando de lo estructural, pero si hablas de otras especialidades, vías terrestres, por ejemplo, pues te puedes meter a la página de la SCT y ahí aparecen también las últimas. O te puedes meter a la página de la Sociedad Mexicana de Vías Terrestres y entonces también ahí aparecen las últimas, porque ellos intervienen también, ¿no? en la elaboración de esas normas. Otras normas de uso general en todo el país y que todos usamos son las publicadas por la Comisión Federal de Electricidad y elaboradas por la Comisión Federal de Electricidad. Entonces también en su página oficial de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, aunque podríamos pensar, bueno, pues que tiene que ver los ingenieros electricistas con lo estructural o con la ingeniería civil, bueno, tiene mucho que ver porque ellos construyen mucha infraestructura, ¿no? Y ahí está relacionada la obra civil. Entonces ellos hace muchos años, la comisión editó y publicó un manual de obras civiles, así se llama, ¿no? Manual de obras civiles. Y ese se convirtió en una especie, ese manual se convirtió en una especie como de reglamento, como de, se hicieron muchos estudios y muchas pruebas en laboratorios y demás de muchas cosas, y entonces todo lo publicaron ahí, y se convirtió en una norma, ¿no? En una especie de reglamento. Entonces, hay muchas cosas que se toman de ahí, del manual de obras civiles, y no nada más para estructuras, para otras cosas. Para hidráulica, por ejemplo, hay muchísimo ahí. Si quieres diseñar una presa o un vertedero de una presa o una obra que tenga que ver con canales o cosas así, el manual de obras civiles de la Comisión Federal es referencia. O sea, hay que ver qué dice, qué recomienda, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues se convierte en una guía para poder hacer este tipo de cosas. Sin embargo, no significa que sea una norma a seguir oficial. Mientras una ley no te lo diga, pues no estás obligado a seguirlo. Sin embargo, bueno, pues es una referencia porque es una guía para poder hacer diseños y para poder hacer revisiones.
No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, dejamos la clase aquí entonces y en la siguiente clase empezamos el ejemplo de las columnas esbeltas, en donde se considera el efecto de amplificación de momentos. Nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Nos vemos. Nos vemos, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias.